vamos a liquidar la nómina de 2 empleados de los exitosos. Para el mes, pues aquí en el mes vamos a colocar mayo de 2020. Del primero, el mes contable va hasta el día 30, pero mayo tiene 31 días. El NIT de esta empresa, 900-604, 216-9. El primer empleado se llama Juan López, tiene un sueldo de 1.800.000. Y mi segundo empleado es Mariana Galindo, quien tiene un sueldo de 2.500.000. Las dos personas trabajaron 30 días, que equivalen a 30 días por 8 horas diarias, sería 240. Como trabajaron los 240, entonces la fórmula aquí sería igual a 2.500.000 dividido 30 por los días trabajados, que fueron 30. Ninguno de los dos gana horas extra ni comisiones, y en este caso auxilio de transporte tampoco. ¿Por qué no van a ganar auxilio de transporte? Porque el auxilio de transporte se paga hasta 2 salarios mínimos, al igual que el auxilio de conectividad en este momento que estamos en época de pandemia, según lo establecido por la normatividad hace pocos días. Entonces, en este caso no vamos a liquidar auxilio de transporte. Para efectos de salud, la salud, ¿de dónde la vamos a tomar? Del total de vengado menos el auxilio de transporte por el porcentaje que le pertenece al empleado, que es el 4%. En el caso de Mariana ocurre exactamente lo mismo, por el 4%. Y el fondo de pensión, pues de Mariana, hacemos la misma fórmula, o si no, pues la podemos copiar, igual de la fórmula igual. El fondo de pensión es el mismo valor, entonces puedo copiar la fórmula, igual que lo hice con el primero, igual, abro paréntesis, total de vengado menos el auxilio de transporte, y esto por el 4%. Ojo que aquí va a haber una particularidad. Para los meses de mayo y de junio, de abril-mayo, que son los meses que se estableció que se podía hacer el aporte del 3% por lo que estamos viviendo de la pandemia para ahorro de las empresas, entonces ya el aporte de pensión no correspondería al 4%, sino al 0,75%, solo por esos 2 meses, en caso de que la empresa se cobije a este beneficio. En el caso del Fondo de Solidaridad, el Fondo de Solidaridad lo cancelan los empleados que ganan más de 4 salarios mínimos. Entonces, de 4 a 15 está el 1%, del 15 al 20 se van dando de 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 hasta terminar de 20 salarios a 25 con el 2%. En este caso, ninguno de los dos empleados gana más de 4 salarios mínimos, por tanto no lo va a cancelar. En el caso de la retención ocurre exactamente lo mismo. La retención, recordemos que para pagos laborales tiene que superar la base en números de VTs, entonces pues digamos que en este caso esta base por números de VTs no alcanzaría. Por tanto, los total de deducciones equivaldría solamente al aporte de salud, pensión, y el total pagado sería el equivalente al total de vengado menos el aporte de salud menos el aporte de la pensión. Ahora vamos a mirar Juan López cómo va a liquidar la seguridad social del empleador. Entonces, en el caso de salud, ni para Juan ni para Mariana se aplica cuando se trata de empresas que pertenezcan al régimen ordinario de renta, que sean declarantes de renta. ¿Por qué? Porque tienen un beneficio tributario. ¿Y el beneficio cuál es? Que por el hecho de usted declarar la renta, se va a eximir del pago de salud, de SENA y de ICBF para aquellos empleados que no superen el monto de 10 salarios mínimos. Cuando usted ya tenga un empleado que supere el monto de 10 salarios mínimos, va a tener que hacer la cancelación
de estos conceptos a través de la planilla de aportes. En este caso estamos hablando de una empresa, me olvidé colocarle el tipo de sociedad, que es una empresa sociedad anónima, que es de régimen ordinario, es declarante, por tanto al ser declarante de renta pues se acoge a este beneficio. En el caso del fondo de pensión, entonces la base va a ser la misma que para el empleado. Tomo el total de vengado y le resto todos los auxilios y bonificaciones que no sean prestacionales. Y el empleador paga el 12%. Entonces el empleado paga el 4%, el empleador paga el 12%. Recordemos, hay unos meses del año 2020 en que las tarifas van a cambiar. Van a cambiar en el caso de pensión porque hay un beneficio para ahorro de las empresas por esta época de pandemia, que de pronto no han tenido las mismas ventas ni han pues tenido los mismos recursos como si estuvieran en un momento normal en el cual venden, digamos que ordinariamente, algunos productos. Entonces, para el caso de las empresas que se acogen a ese beneficio, que inicialmente estaba planteado para los meses de abril y de mayo, entonces la empresa paga el 2,25% y el empleado el 0,75%, la suma de este es el 3%. Incluso para pago de la planilla a través de los medios electrónicos se debe de dejar estipulado en una planilla especial donde se diga pues que se está pagando con el 3%. Para nuestro caso estamos haciendo una liquidación normal de una empresa pues que nos está cogiendo este tipo de beneficios. ¿Listo? Vamos con el ARL. El ARL, recordemos que va medido de acuerdo al nivel del riesgo. Para este caso vamos a tener el riesgo número 1, que es el 0,522. La base de esta ARL es exactamente lo mismo, total de vengado menos auxilios, bonificaciones y demás conceptos de ingreso no prestacionales. En este caso sería por el 0,522%, que es la tarifa que corresponde para el nivel 1. Tanto para Juan como para María. SENA y CBF no les vamos a cancelar porque la empresa en este caso no estaría obligada por haberse acogido al beneficio tributario, y la caja de compensación sí. Entonces la caja de compensación, ¿cómo la vamos a liquidar? Tomamos el total de vengado, le restamos el auxilio de transporte y demás auxilios que tengamos no prestacionales y lo multiplicamos por el 4%. ¿Listo? Entonces para nuestro caso estaría total de aportes para fiscales, es decir, caja de compensación, SENA y CBF serían solo 72 y 100, porque corresponde solo a la de caja de compensación. Total aporte de seguridad social del empleador, pues solo va a corresponder a la suma de pensión y ARL, porque el caso de la salud del empleador está exento por cuestiones del beneficio tributario. Ahora vamos con las cesantías. Recordemos que las cesantías son una prestación social. Estas prestaciones se incluyen del total de vengado, incluido el auxilio de transporte, multiplicado por los días trabajados, que sería 30, y lo dividimos en 360 días, que no podríamos incluir dentro de esta base de liquidación. Dentro de esta base de liquidación no incluiríamos los demás auxilios que no sean prestacionales, por ejemplo, el auxilio de rodamiento, el auxilio de alimentación, el auxilio de vivienda, que son auxilios especiales que algunas empresas los pagan cuando el empleado no está en su residencia habitual y por efectos del trabajo le tocó trasladarse. Que no son prestacionales, entonces no se incluyen. Y lo mismo ocurre para Mariana. Entonces, para el caso de Mariana, los intereses de cesantías. Los intereses de cesantías dice que son el valor de las cesantías acumuladas. Como este va a ser nuestro primer mes que liquidamos, pues tomamos el valor de las cesantías multiplicado por el 12%, esto multiplicado por los días trabajados, y todo esto lo dividimos en 360. Aquí nos va a dar un valor mínimo, pero es que este valor mínimo mes a mes se va a ir acumulando. ¿De qué se va a ir acumulando? Pues de lo que suma las cesantías de un mes y otro mes y otro mes. Eso es la fórmula que se debe realizar, pero algunas empresas dicen no, yo prefiero hacer todos los meses la misma
el mismo abono en el reconocimiento de mis hechos económicos. Entonces listo, si eso es lo que usted lo quiere hacer, pues igual la diferencia al final del año lo tiene que ajustar y tiene que darle el mismo. Pues cojamos el 12% de las cesantías. ¿Listo? Y ese 12%, pues de ese 12% de lo que usted colocó de cesantías mensuales acumulados a final del año, le va a dar el valor de los intereses completos. Lo que pasa es que la fórmula grande le debe de sumar el primer mes, más el segundo mes, más el tercero de lo que usted está liquidando de sus cesantías, y va acumulando, y como va acumulando y va aumentando los días trabajados y pues el valor base es alto, pues el valor del interés inicia con un valor bien pequeñito y mes a mes se va aumentando. Al final del año nos va a dar exactamente la misma suma. Si cojo el total de vengado por el 1%, las cesantías del mes por el 12% o la fórmula larga por todo un periodo del año, al final nos van a dar exactamente el mismo valor. En el caso de la prima se liquida igual que las cesantías. Entonces es el total del salario, el total del devengado, menos lo que no sea prestacional por los días trabajados dividido 360, y lo mismo de las cesantías. Las vacaciones, ¿cómo las liquidamos? Las vacaciones si se toman sobre el sueldo básico, lo multiplicamos por los días trabajados y lo dividimos en 720. ¿Por qué lo dividimos en 720? Porque las vacaciones son 15 días hábiles que se le pagan al empleado al año. Entonces la fórmula lo que hace es, bueno, si son 15 días lo que le pago cada año, entonces por 2 años le voy a pagar el mes, entonces dividámoslo en 720 para que me dé la mitad del valor de lo que deberíamos de cancelar durante el periodo. Es decir, si tuviera un mes de vacaciones, tendría que haber pasado ya 2 periodos acumulados, pero como solamente le vamos a dar medio mes, o sea 15 días hábiles de las vacaciones, entonces lo liquidamos por el doble de tiempo de lo que se estipula que son los días trabajados al año. Y de esta forma tenemos nuestras prestaciones sociales. Recordemos que estas prestaciones se reconocen como un pasivo en nuestros estados financieros y adicional los dejamos ahí acumuladitos en unas obligaciones laborales por pagar a corto plazo, porque a medida en que se vaya cumpliendo el tiempo de cancelación, pues los tenemos para abonarle a los empleados. Es decir, recordemos que la cesantía la pagamos una vez al año, la prima la vamos a pagar en 2 periodos, en junio y en diciembre, medio salario en junio, medio en diciembre. Las vacaciones, cuando cumpla el año de servicio, los enviamos a descansar y va a tener esos días de descanso remunerado, y los intereses de cesantías se le consignan, se le cancelan a más tardar al 30 de enero del año siguiente, es decir, se les cancela el 12% del total de las cesantías al año, en máximo el 30 de enero del periodo siguiente. Por tanto, todos estos registros, tanto de prestaciones como aportes para fiscales como seguridad social del empleador, siempre se deben de registrar en el momento en que se liquida la nómina. Lo que pasa es que eso se hace detrás de bambalinas, digámoslo así. En el desprendible de nómina, ¿qué nos van a informar a los empleados? Nos van a decir cuánto fue el sueldo básico, cuánto me descontaron de salud, de pensión y demás de demás conceptos, y cuánto es lo que realmente consignaron en la cuenta bancaria. Pero internamente la empresa va a hacer un registro donde dice: a nombre del empleado le tengo que pagar al fondo de pensión, para el caso de José 216, para el caso de Mariana, el caso de Juan, perdón, 216, en el caso de Mariana 300, para la administradora de actividades profesionales también le tiene que pagar. Esto se cancela en el periodo siguiente, lo mismo que SENA y CBF y Caja de Compensación. Todo esto se cancela a través de una planilla, que es la planilla PILA, donde se acumulan todas las empresitas, o más bien todos los fondos a donde se van a aportar, se hace un solo pago, y la empresa, lo que la PILA, el SOI, mi planilla, o bueno, quien sea el operador de la planilla a través del cual estemos pagando como empresa, él se va a encargar de ir y depositar a cada uno de esos fondos, a cada una de esas entidades, lo que la empresa canceló a nombre del empleado. Entonces, tengámoslo claro, esta parte de arriba, lo que son devengos, deducciones, total a pagar, es lo que le consignan mensualmente al empleado
los 25, 26 o el último día del mes. Lo que tiene que ver con la seguridad social, que es salud, pensión, ARL y aportes para fiscales, estos dos conceptos se pagan el mes siguiente. Dependiendo el dígito de verificación, dependiendo el último dígito del NIT, existe un calendario en el cual dice su fecha de vencimiento está. La empresa se acoge pues a esa fecha de vencimiento, tratando de que no tenga que pagar intereses de mora. Lo ideal es pagar los primeros días del mes esta deuda, que es una deuda laboral, y posterior se hace el registro de esta siguiente deuda, que son prestaciones sociales y descanso remunerado, que se va a pagar en periodos diferentes, pero que se debe reconocer mes a mes. Espero que te haya servido esta pequeña liquidación de esta nómina. A continuación grabaremos nuestro segundo video, en el cual haremos el registro contable de esta nómina que acabamos de liquidar. Muchas gracias, Dios te bendiga.